mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que te encuentres muy bien y que estés listo para esta clase que va a ser rapidita, pero ya sabes que está llena de doctrina. Espero que estés preparado porque hoy vamos a leer muchísimos versículos. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, mediante la expiación de Jesucristo, yo puedo reconciliarme con Dios. Y empezamos esta semana del Ven Sígueme viendo esta segunda parte de las cartas de Pablo. Vamos a empezar con 2 Corintios del capítulo 1 al capítulo 7. Parece ser que, y podemos notar que el público sigue siendo el mismo, los hermanos de Corinto. Pero se nos deja ver en este primer capítulo que algo estaba ocurriendo. Parece ser que algo no había salido bien en el viaje de Pablo y los hermanos de Corinto estaban enojados con Pablo. Pablo planeaba visitar Corinto en su camino a Macedonia y luego volvería a Corintios antes de ir a Jerusalén. Y parece ser que no, algo no salió bien aquí. Así que los hermanos de Corinto estaban dudando de la sinceridad y también del compromiso de Pablo con la iglesia. Así que por eso empiezan las cartas de Pablo. Pero hoy me gustaría que empezáramos un poco más adelante. Así que vámonos a ir al versículo 21 del capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y muy bien, después de esta explicación del contexto de lo que vamos a ver en estos capítulos y cómo empieza, y de haberles dicho al principio de mediante la expiación de Cristo, puedo entonces reconciliarme con Dios. ¿Qué les parece si cambiamos un poco el principio de esta clase? ¿Qué tal si le colocamos el maravilloso intercambio? Por favor, quedémonos con esto en nuestras mentes del maravilloso intercambio y empecemos a desmenuzar el versículo 21 del capítulo 5. Empieza con al que no conoció pecado. Esto hablando acerca de Jesucristo, hablándonos de su esencia. Jesucristo no conoció el pecado, nunca pecó. Por nosotros le hizo pecado, o sea, por nosotros bajó a la tierra y aceptó el pecado en sus hombros por nosotros. Y de esta manera nosotros somos hechos justicia de Dios en él. En este versículo, el apóstol Pablo nos va a explicar mucho más acerca de la expiación de Jesucristo, cómo Él tomó los pecados de la humanidad sobre Él. Nuevamente, Jesús no cometió pecado, pero por voluntad de Dios y su amor hacia nosotros fue tratado como un pecador en nuestro lugar. Al hacer esto, sabemos que Jesucristo pagó la deuda por nuestros pecados, lo que nos permite ser perdonados y recibir la justicia de Dios de la que habla el versículo 21. La justicia de Dios se refiere a nuestro proceso de limpieza, de purificación y de perfección a través del sacrificio de Jesucristo. Y nuevamente, dejando este contexto ahí por un momento, me gustaría que volviéramos a esto de ese intercambio que Jesucristo hace con nosotros. ¿De qué se trata? Muy bien, como lo pueden ver aquí en la pantalla está apareciendo una imagen bastante curiosa. Resulta ser que Jesucristo ha dado su vida y ha bajado aquí hasta la tierra a nuestro mismo nivel y por debajo de nuestro nivel para poder entendernos perfectamente, de tal manera que pueda realizar la expiación por nosotros, resucitar, darnos la vida eterna, nuevas oportunidades para poder regresar con el Padre. Nos da todo lo que viene de Él. Y ahora, ¿cómo hacemos ese maravilloso intercambio? Resulta que gracias a esta expiación, nuestro intercambio de aquí hacia el Padre puede ser mucho más fácil, porque podemos entregar nuestro corazón siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y así ya no sea solo un intercambio entre Jesucristo y nosotros, sino un intercambio entre el Padre, Jesucristo y nosotros, porque Jesucristo intercambia su vida por nosotros, y al Padre se le da todo, y ese todo somos tú y yo. Así que ahora puedes entender un poco más de la importancia de este intercambio maravilloso de Pablo. Él nos está recordando la dependencia que nosotros tenemos de Cristo y su sacrificio. De esta manera podemos hallar redención y eternidad en la exaltación. Quisiera que expandiéramos mucho más este punto tan importante del maravilloso intercambio que Jesucristo hace con nosotros y por nosotros. Resulta ser que C.S. Lewis, quien es un gran escritor, seguramente has escuchado de las Crónicas de Narnia, bueno, ahí te lo dejo, también ha hecho mucho acerca de los temas de la fe cristiana y es una persona bastante apreciada por nuestra iglesia. Quiero leerte lo siguiente, que él habla acerca de este intercambio con Jesucristo. Solo una mala persona necesita arrepentirse, pero solo una buena persona puede arrepentirse perfectamente. Cuanto peor eres, más necesitas arrepentirte, pero menos puedes hacerlo. La única persona que podría hacerlo perfectamente sería una persona perfecta, y no lo necesitaría.
¿Ven la paradoja aquí? ¿Ven la increíble necesidad que necesitamos de este intercambio? Ahora vámonos un poco más hacia abajo donde dice: desafortunadamente ahora necesitamos la ayuda de Dios para hacer algo que Dios en su propia naturaleza nunca hace en absoluto, como rendirse, sufrir, someterse y morir. Nada en la naturaleza de Dios corresponde en absoluto a este proceso. Y ahora vamos un poco más abajo y dice: pero supongamos que Dios se hiciera hombre. Supongamos que nuestra naturaleza humana, que puede sufrir y morir, se uniera con la naturaleza de Dios en una persona. Entonces esa persona podría ayudarnos, podría entregar su voluntad, sufrir, morir, porque era un hombre. Y podría hacerlo perfectamente porque era un Dios. Tú y yo solo podemos pasar por este proceso si Dios lo hace en nosotros. Pero Dios solo puede hacerlo si se hace hombre. Resulta ser que lo que acabamos de leer se une perfectamente con lo que encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, Dios el Padre envía a su amado Hijo Jesucristo para que venga aquí a la tierra y haga un hermoso y maravilloso intercambio para que nosotros podamos tener salvación, podamos tener esperanza. Pero aún así, ¿cuántas veces nos quejamos de la necesidad de tener que arrepentirnos o de alejarnos de aquello que tal vez nos gusta demasiado? O tal vez nos quejamos demasiado de tener que alinear nuestra voluntad con la del Padre. Y es que si lo miramos desde la perspectiva de este maravilloso intercambio que se realiza para y por nosotros, cada uno de nosotros debería estar gritando en este momento: ¡Aleluya! Hay una oportunidad para mí. Todavía hay esperanza. Todavía puedo acercarme al Señor. Todavía puedo reconciliarme con Dios, porque Cristo descendió de su justicia para tomar carne y hacerse pecado sin pecar nunca. Él permaneció perfecto, pero se hizo objeto del pecado para pagar el precio completo de la justicia y responder a los fines de la ley por nosotros. Y así, la condescendencia de Cristo podría llevar para cada uno de nosotros la exaltación, donde podremos recibir un cambio de corazón, un cambio de nuestros pecados, un cambio de nuestra debilidad, un cambio de nuestra maldad. Y así, recibiendo esto, podríamos recibir de su justicia. Muy bien, después de escudriñar tan maravillosamente el versículo 21, vamos con el capítulo 1 y veamos el versículo 1. En este versículo vamos a ver cómo Pablo se está haciendo nuevamente esta introducción para las personas de Corinto. Es interesante que sin importar el pueblo o la ciudad a la que él esté escribiendo, y en los capítulos que veremos y que vimos, siempre hace esta introducción hablando de que él es un apóstol del Señor y además es un testigo de Jesucristo. Esto ya nos dice que sin importar si fuera para Corinto o para otras personas o para nosotros, debe ser sumamente importante este mensaje, porque un testigo de Cristo está hablando a nosotros, un apóstol del Señor. Así que vamos con el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamos con este maravilloso símbolo del intercambio. Y aquí se los quiero dejar durante todo este estudio que vamos a continuar haciendo. Todo lo que vamos a ver en estos capítulos es eso que quiere tomar lo bueno e intercambiarlo por algo malo. Pero Pablo aquí está hablando de gracia y paz a vosotros. ¿De dónde viene esa paz? Definitivamente, de la paz que Pablo está hablando aquí, no viene de nosotros, sino que viene de Dios y del Salvador Jesucristo. Y creo que esto nos lleva a una pregunta bastante interesante. Si Jesucristo nos da la gracia y la paz, ¿qué estoy dando yo? ¿Qué estoy colocando yo sobre la mesa, sobre el altar? Por lo general, queridos hermanos, nuestra ofrenda a este altar es desunión, desagradecimiento, pecado. Por esta razón necesitamos el maravilloso intercambio de la expiación en nuestras vidas, para que Cristo intercambie lo malo que hay en nosotros por cosas buenas. Y así llegamos al final de nuestro buen siglo, reconociendo que necesitamos completamente de este maravilloso intercambio de la expiación, porque tenemos muchas cosas malas que el Señor necesita convertir en buenas. Y aunque tal vez nos sintamos que entonces no servimos para ser hijos de Dios, ni que nunca lo vamos a lograr, el Salvador sí, y como lo dijo el Elder Holland, Dios ha tenido que valerse de gente imperfecta. Somos imperfectos y Él sabe que somos imperfectos. Por eso realizó este maravilloso intercambio, para que ni tú
ni yo nos rindamos en el camino, sino que encontremos una mano amiga, con amor, gracia y paz, que nos levantará y nos ayudará a volver nuevamente a nuestro Padre Celestial. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que no se hayan cansado de haber leído tantos versículos. Si lo notaron, solo leímos 2 versículos de estos 7 capítulos, así que ya sabes que hay bastante por estudiar. No te puedes perder la charla dominical de esta noche. Recuerda vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.